Hola, muy buenos días para todas, para todos. Espero que estén pasando una muy buena mañana para quienes están aquí en la parte central y parte norte del continente de América Latina. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Mi nombre es Jorge Santos, soy gerente de marketing de ArtStation para América Latina y quisiera conocer desde dónde se están conectando el día de hoy. Hoy vamos a tener un evento muy interesante donde vamos a hablar sobre cómo hacer estrategias de automatización, de captación de estudiantes, de nutrición de potenciales estudiantes para empresas del sector educativo. Vamos a hacer de esto una sesión que sea muy interactiva, una sesión que sea muy participativa. Traemos dos speakers muy buenos. Me encantaría conocer de qué ciudad se están conectando. Pueden escribir ahí en el chat, pueden dejarnos sus opiniones, sus comentarios. Y les cuento que durante esta charla nosotros vamos a tener algunos espacios de preguntas para que ustedes le hablen a sus speakers, a estas personas que nos están trayendo tanto conocimiento, para que les hagan preguntas, dudas, casos de uso aplicados a sus instituciones educativas y aprendamos un poco más sobre cómo hacer automatización para empresas del sector educativo. Como ya vamos a arrancar con el contenido, yo antes quiero empezar para aquellas personas que no conocen sobre ArtStation, contarles un poco sobre quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa de tecnología que provee soluciones de marketing y ventas, herramientas de software de marketing y ventas para empresas de todo tipo, especialmente enfocados en pequeñas y medianas empresas de América Latina. Hoy en día, nuestra plataforma de ArtStation Marketing y ArtStation CRM tiene más de 45,000 clientes en toda América Latina. Tenemos 2,000 partners, tenemos presencia, clientes en 42 países del mundo. Somos 850 personas que estamos aquí trabajando en traerles el mejor producto, el mejor contenido, también la mejor educación. Y actualmente estamos muy enfocados en empresas que estén en etapa de crecimiento, como es el caso de ustedes que se han conectado el día de hoy, para crecer la base de estudiantes que están en sus instituciones educativas. Algunas de las razones por las que nos prefieren nuestros clientes es porque somos la herramienta de automatización de marketing y de ventas líder en América Latina. Somos una plataforma todo en uno que básicamente lo que les permite es no tener que contratar muchas herramientas para solucionar las necesidades de sus instituciones educativas. Y lo más importante, la educación y el contenido que viene con la adquisición de la herramienta, que es acceso a este tipo de espacios, entrenamientos uno a uno, entrenamientos grupales para resolver sus necesidades puntuales. Durante esta charla ustedes van a ver mucho contenido muy interesante. Si ustedes quieren entender cómo aplicar esto en sus empresas, les voy a pedir que escaneen este código QR. También les vamos a mandar aquí en el link del chat, en los comentarios del chat, un link donde ustedes van a poder acceder a una conversación con un consultor o una consultora especialista que va a hacer un diagnóstico de su empresa y va a entender cómo esto que vamos a aprender hoy lo podríamos aplicar ya en la práctica. Todos estos aprendizajes que vamos a ver el día de hoy son aprendizajes que nosotros mismos, a pesar de no ser una empresa 100% enfocada en educación, hemos aplicado para nuestra propia compañía y que nos ha llevado a tener esta base de clientes. Tenemos más de 900,000 leads en América Latina que se están educando con nuestro contenido, 2 millones de visitantes orgánicos en nuestros canales digitales y han pasado más de 10,000 estudiantes por nuestros cursos virtuales y presenciales. Entonces, este conocimiento que ustedes van a ver aquí es un conocimiento que es aplicable, que es real. Y para eso, yo quiero ya dar inicio a esta charla el día de hoy, donde vamos a hablar sobre estrategias de automatización en empresas del sector educativo. Y vamos a empezar con una invitada muy especial, una persona que ya conozco desde hace varios meses. Se trata de Crisnel Sánchez. Ella es la CEO de Mandala Digital Marketing y es una persona que, de hecho, les cuento aquí una infidencia, fue la persona que se ideó tener este espacio. ¿Por qué? Porque Crisnel venía viendo en las conversaciones con sus clientes a través de su agencia que había muchas oportunidades de mejorar la forma como se hace marketing digital en el sector educativo. Entonces, yo quiero darte la bienvenida, Crisnel. ¿Por qué no activas tu cámara, activas también tu micrófono? Yo voy a dejar aquí de compartir mi pantalla para que tú entres aquí a la llamada. Puedes activar y buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos desde dónde te estás conectando hoy, Cris. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias también por haber aceptado, digamos, abrir este espacio. Yo estoy en Bogotá, Colombia, desde aquí me estoy conectando, así que pues muy contenta con lo que vamos a hacer hoy, muy contenta con el hecho de compartir conocimiento, ¿verdad? Que es un poco lo que venimos acá, así que muchísimas gracias por la oportunidad.
Bueno, yo tengo muchas ganas de escuchar la charla de Chris. Hace poco hicimos un podcast juntos donde hablábamos sobre estrategias de automatización para universidades y aquí lo vamos a expandir un poco más, Chris. Así que te voy a dar la palabra, voy a desactivar aquí mi cámara, mi micrófono, puedes compartir tu pantalla y vamos a comenzar con el contenido de una vez. Súper. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes que se están conectando, que se conectaron. Ya estoy viendo aquí que nos acompaña bastantes personas de universidades. Chévere, chévere que estén aquí. Y a propósito, ahorita más tardecito les mando el link al podcast que hicimos sobre precisamente automatización para universidades. Fue ese en particular. Se los pongo en un ratito acá. Bueno, así que listo. Entonces, arranquemos. Se está viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, la idea aquí es hablar de cómo revolucionar un poco las estrategias de marketing con automatización en específico para el sector educativo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esas estrategias que nos pueden servir para mejorar nuestros procesos de adquisición, retención de estudiantes. Como me presento ahorita, Jorge, yo soy Crisnel Sánchez, por acá les dejo mi LinkedIn. El fuerte mío es diseñar estrategias digitales para el crecimiento acelerado de las empresas. Actualmente soy CEO de Mandala Digital Marketing, una agencia de marketing digital especializada en atraer clientes potenciales a las empresas para que las ventas crezcan de manera sostenida. Nosotros utilizamos dos metodologías, que son la metodología de inbound marketing y de growth marketing, que nos permiten, digamos, tener este crecimiento acelerado. Para aplicar esas metodologías, claramente necesitamos procesos de automatización que nos permitan escalar resultados. Entonces, por ahí les dejo la página web. En un ratito también les cuento un poco, digamos, algunas iniciativas que tenemos alrededor de la automatización. Entonces, bueno, comencemos con lo básico y es, ¿qué es automatizar? ¿No? O sea, porque sobre eso hay muchas cosas. El concepto de automatización es muy grande y aplica para muchas áreas como tal de las empresas, pero aquí vamos a hablar exclusivamente de la automatización del marketing. Entonces, ¿qué es y en qué consiste la automatización del marketing? La automatización del marketing es un enfoque estratégico y tecnológico. Importante esto. Entonces, hay que pensarse la estrategia, pero también hay que utilizar herramientas tecnológicas, que en este caso son softwares, que nos permiten automatizar y optimizar diversas tareas y procesos relacionados con las actividades de marketing. Justamente por eso estamos aquí en unión con RDStation, que es uno de los softwares que hay en el mercado disponibles para hacer automatización del marketing. Esa es la razón por la cual está, digamos, esta unión. Entonces, se necesita un enfoque estratégico y un enfoque tecnológico a través de herramientas, de softwares que nos permitan hacer eso. Entonces, ¿cómo hacer una estrategia de automatización? Lo primero es, digamos, como les decía, hay dos enfoques, el estratégico y el tecnológico. Claramente, el tecnológico es una herramienta que utilizamos ¿para qué? Una herramienta que utilizamos para trazar una estrategia que nos permita llegar a esos objetivos que nos propongamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, claramente la automatización ayuda a reemplazar procesos repetitivos, siempre ha existido para eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero yo mejorar? ¿Qué quiero yo lograr a partir, digamos, de mis necesidades particulares de captación de estudiantes para mi centro educativo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico. En ese diagnóstico uno puede encontrar precisamente esas actividades que se tornan repetitivas y que pueden ser reemplazadas por una máquina, en este caso un software como por ejemplo RDStation. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. ¿Qué se está haciendo actualmente? Luego de entender qué se tiene, qué se hace, se tiene que definir una estrategia, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Por ejemplo, un ejemplo. Resulta que estoy quemando el equipo de admisiones porque le estoy mandando muchísimos y muchísimos leads que no son capaces de atender. Ahí es donde uno tiene que decir, ok, eso es lo que está pasando ahorita en el diagnóstico, ¿cómo voy a resolver eso? Y es cuando viene la parte de la estrategia, ¿cómo lo voy a resolver? Y ahí es donde, por ejemplo, viene, dándoles un ejemplo de cómo funciona una estrategia, viene el proceso de automatización.
Entonces, si yo le estoy mandando al equipo de admisiones que está compuesto por 3, 4 personas, qué sé yo, y le estoy mandando 100 leads al día, claramente no los van a alcanzar a atender a todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? En el diagnóstico vemos qué está pasando. Ah, bueno, se están perdiendo leads, se están dejando de contactar leads. ¿Cuál es la estrategia? Tratar de hacer, por ejemplo, lead scoring, revisar cuáles de esos leads verdaderamente deberían llegar a este equipo de admisiones para que admisiones toque o llame a los que estén más listos para comprar, a los que ya hemos definido que nos interesan mucho más y que pueden estar más listos para comprar, y ahí sí, digamos, empezar a trabajar los otros leads a través de procesos de automatización. Entonces, por eso hay que tener muy clara la estrategia que quiero lograr. Luego de eso se implementa, ¿verdad? Luego de decir, ok, el objetivo es reducirle la carga al equipo de admisiones. Le estoy dando un ejemplo. El objetivo es reducir la carga de trabajo del equipo de admisiones y optimizar el proceso de captación de leads para el semestre o para el nuevo año lectivo. Entonces ahí ya listo. En función de esa estrategia me dedico a hacer la implementación, es decir, listo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ya ahí es donde vamos a las herramientas. Ahí sí es donde va uno a la herramienta y decir, listo, ¿cuál es la herramienta que a mí me sirve para lograr esa estrategia que me propuse, ¿cierto? Empezar, digamos, a elaborar los contenidos, a trabajar todo el proceso en la herramienta, para luego implementar, ponerlo en situación, ¿verdad? Y hacerle un seguimiento. Y aquí es donde viene un poco lo que les mencionaba al comienzo, la metodología que nosotros utilizamos de growth marketing, que es equivocarse rápido y corregir. Entonces, hay cosas que van a funcionar, hay cosas que no van a funcionar. Por eso es tan importante en esta parte hacerle seguimiento y medición. Entonces, seguimiento para ver qué pasó con la hipótesis que yo me planteé inicial y cómo resolverla, y medición para saber cómo me fue. Efectivamente, descargué de trabajo al equipo de ventas. Efectivamente, los leads que no trabajé por el equipo de ventas los estoy trabajando por procesos automatizados que me permiten nutrirlos. Efectivamente, logré el objetivo, sí, no. Entonces, ahí es donde vienen los procesos de growth marketing que te permiten hacer experimentos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, uno empieza haciendo ese experimento con un número determinado de leads, ve si funciona, entonces se lo pasa a toda la base de datos que está obteniendo a través de, qué sé yo, por ejemplo, a través de pauta en redes sociales o de pauta en Google. Entonces, ahí es donde empezamos a probar como tal ese proceso, implementar, medir y ver lo que funciona, dejar lo que funciona, iterar en el sentido de lo que funciona hay que seguirlo haciendo, lo que no funciona hay que reemplazarlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Como ustedes se dan cuenta, primero sí o sí hay que hacer un diagnóstico, definición de estrategia, y luego sí vamos a la herramienta, porque finalmente las herramientas son eso, ¿no? Son algo que nos ayuda a hacer o a llegar a un objetivo definido. A veces, digamos que las empresas quieren saltarse ese proceso. Este proceso es muy común porque empiezan en el hacer y en el hacer, pero resulta que no llegan a los objetivos, y muchas veces no llegan a los objetivos precisamente porque no está clara la estrategia. Dentro de esa estrategia, claramente hay que definir unos KPIs o unos indicadores de gestión que nos den la idea, que nos ayuden a entender si estamos acercándonos o no al objetivo, ¿no? Que ahí es cuando vienen los objetivos SMART, ¿verdad? Que efectivamente tengo que poner unos indicadores que me permiten saber que me estoy acercando, digamos, a esa meta que me propuse. ¿Listo? Entonces, listo. Ahora bien, digamos, entrando un poco en materia, ¿qué hemos encontrado nosotros en las universidades? ¿Qué pasa? Y aquí quisiera preguntarles, ya que veo que hay gente de universidades y en centros educativos, funciona igual, al fin y al cabo, en colegios, instituciones educativas, nos hemos dado cuenta nosotros desde nuestro trabajo que sucede algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que la mayoría de instituciones educativas hacen pauta en Google, ¿no? Google Ads, pauta en Twitter, en LinkedIn, en email, a través de email, Facebook, qué sé yo, ¿verdad? O puede ser también captación de leads a través de SEO, de Organic Search, ¿verdad? O captación a través de email. Entonces, se hace pauta y se hace una serie de esfuerzos para captar leads, ¿cierto? Esos leads se mandan a una landing page que usualmente tiene muchísimos campos de preguntas, ¿no? Una de esas es teléfono, entonces nombre, carrera que quiere estudiar, semestre que quiere entrar, en el caso de las universidades, teléfono, en fin, una serie de campos que son muchísimos,
para que luego, y aquí ven ustedes al equipo de ventas, ¿cierto? El equipo de ventas los contacte directamente a todos estos leads generados de acá, o se les manda email marketing, ¿verdad? Pero es muy común que era la situación que ponía al comienzo, de hecho en la estrategia, que el equipo de ventas, de una vez los contacte. Quisiera preguntarles, para hacer un poquito más charladito esto, ¿quiénes están en ese punto o quiénes se reconocen en esta situación? Es más, si alguien quiere decir algo al respecto, bienvenido. Qué pena, yo dejo de compartir porque es que si no, no puedo ver acá el chat. Bueno, hay algunas personas levantando la mano. Yo voy a dar algunos turnos para que se unan y puedan participar. Un segundo, por favor. Ok. Bueno, vamos a comenzar con Enrique. Enrique, te voy a sumar a la llamada para que hagas tu intervención y puedas contar cómo es la experiencia de tu organización. Enrique Núñez. Ya puedo, pero Te estamos escuchando. Yo ocupo una landing page, no ocupo campos, ocupo ya lo que es el mismo chat del WhatsApp ahí para que me manden la información. Solo solicito ahí mismo. Pero sí, son muchos leads los que llegan y es difícil atenderlos, solo que muy pocos o ninguno compra. Esa es la experiencia que tengo. En lugar en la landing, ocupar lo que son los formularios, ocupo lo que es el botón del WhatsApp. Y, ¿qué otra información me había puesto ahí? Bueno, los formularios, lo que no... Me di cuenta que... Ajá, el equipo de ventas, bueno, ahorita el equipo de ventas no tienen así como que tanta experiencia, pero sí en este botón como de WhatsApp de empresa, me funciona muy bien para que lleguen los leads ahí directamente. Me he dado cuenta que los formularios casi no los ocupan, o nadie quiere llenar los formularios. Me piden mi nombre, me piden esto, y se salen antes de que llegara eso, antes de enviar, solicitar la información. Gracias, Enrique. ¿Instituciones qué es? ¿Es una universidad? Es una universidad. ¿En dónde? Es en línea, es en México. Ok, listo, gracias, Enrique. Listo. ¿Había otra persona que quería comentar? Algunas personas levantaron la mano, pero para señalar que se sentían identificadas. Tenemos aquí a Carlos que está levantando la mano. También voy a darle permisos para que pueda hacer su intervención. Carlos, dame un segundo, por favor. Y estoy activándote en estos momentos tu micrófono para que puedas hacer tu intervención. Carlos Andrés Ordóñez. Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Crisnel, viendo nomás este ejemplo como webinar, es importante generar leads a través de cosas que le demos a las personas. Por ejemplo, en la universidad X podríamos generar un webinar o una clase virtual o una clase con contenido acerca de alguna de las carreras que se ofrece, que después, primero, obviamente con un post invitando a este evento, y al registrarse generamos pues el formulario donde vamos a adquirir los datos y tenemos el evento, y allí sí poder hacer ya la gestión de mercadeo. ¿Crees tú que es una buena estrategia? Sí, y para ahí vamos, exactamente, de cómo lo podríamos hacer tal cual. Así se está haciendo, ahora yo les voy a mostrar cómo se puede hacer mejor, efectivamente. ¿Listo? Cris, por cuestiones de tiempo podemos avanzar, y las otras personas pueden utilizar el chat para contar sus experiencias, que luego las vamos a leer. Muchas gracias. Sí, ya iba a avanzar con esto precisamente, claramente.
Listo, entonces precisamente mencionaba que exactamente para ahí vamos. Entonces, esto es un poco lo que encontramos ahora, ¿cierto? Ahora veamos cómo, por ejemplo, los estudiantes seleccionan universidad hoy en día. Esto es un estudio de Connecting with Today Prospective Students en LinkedIn. Más o menos 3 es el número promedio de universidades que los estudiantes seleccionan para el shortlist. Es decir, como esas universidades predeterminadas que tienen pensadas antes de ir a contactarlo, porque finalmente el mundo de universidades es muy grande, ¿no? Entonces, más o menos 3 es ese shortlist que tienen las personas de universidades antes de seleccionar. 72% de estudiantes que ya han seleccionado las universidades para su shortlist, 72% son los estudiantes que ya han seleccionado las universidades para esta shortlist antes de contactar a una universidad. Y 93% son los estudiantes que terminan matriculándose en una de estas universidades que ya tienen preseleccionadas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos retos comunes que hay en educación? Y ahorita mencionaban uno de ellos, por ejemplo. Entonces, está aquí dividido por adquisición, admisión y retención, ¿cierto? Entonces, en adquisición, el costo por leads, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos generando leads, por ejemplo, a través de pauta. La pauta, ustedes saben que es por ejemplo, en Google es un tema de puja, es un tema del mercado que a veces sube, a veces baja, a veces puede estar muy costoso, a veces puede estar relativamente económico, pero es algo que no controlamos. ¿Eso qué significa? Y lo mencionaban ahorita, que estamos yendo, lo más común es ir a los leads que ya están buscando universidad, es decir, a los leads que ya están en la parte de abajo del embudo, que ya están buscando universidad, pero al mismo tiempo se desaprovechan porque las ventas usualmente o los procesos de inscripción no son tan altos en función de la cantidad de leads que están llegando, ¿verdad? Entonces, por eso, otro reto en el costo por lead es ir más atrás en el funnel, es decir, no solo ir a aquellos leads que ya están listos para, o esos estudiantes que ya vieron, digamos, tu universidad dentro del shortlist, que ya lo seleccionaron, sino gente que todavía no sabe que tu universidad existe precisamente para que te preseleccione. ¿Qué más tenemos en la parte de adquisición? Generación de contenido de calidad es otro de los retos que también tenemos en educación, y bajar el costo del lead por medio de canales diferentes a la pauta, porque hoy en día, o eso es lo que nosotros hemos visto, hoy en día casi que todos los leads que se traen están asociados directamente a Google Ads, a Meta Ads y demás. Ahora, en tema de admisión, ¿cuáles son esos retos? El costo por matriculado, es decir, pasar de un modelo telefónico a un modelo digital autogestionado. Usualmente no tenemos un número infinito de personas que puedan atender a un call center, ¿cierto? En tanto no lo hay, se pierden muchas oportunidades. ¿Cuál es el otro reto? Tratar telefónicamente solo a los que no avanzan en el funnel. Hacer más efectivo el trabajo de las personas de admisiones y apalancar la automatización, ¿no? Porque estamos viendo que las personas de admisiones reciben demasiados leads, no se están haciendo las inscripciones que se necesitan, pero entonces debemos, digamos, hacer más efectivo ese trabajo de ese equipo. Ahora bien, en retención, ¿cuáles son los retos comunes? El porcentaje de abandono de oportunidades, es decir, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Automatizar acciones digitales de reducción de deserción. Si yo estoy dentro de mi reto está, mucha gente sí averigua, pero nunca más vuelve a saber, o sea, no sigue el proceso. Es decir, la gente dice, sí, me interesa su universidad, me interesa su carrera, efectivamente estoy buscando universidad, pero nunca más se vuelve a saber de él, ¿cierto? Entonces, ahí es donde el reto también es automatizar esas acciones digitales que nos permitan reducir la deserción. Y gestionar telefónicamente solo los de mayor riesgo de deserción. Para eso es que funciona también la automatización, porque si yo gestiono telefónicamente absolutamente todos los leads que me llegan, pues el desgaste es muy grande del equipo de admisiones. Entonces, aquí hay unos datos interesantes acerca de este sector educativo, y es que el 77% de los que buscan educación visitan primero la web de la universidad al menos 2 semanas y frecuentemente hasta 2 meses antes de tomar alguna acción. Y lo otro es que la educación es una decisión muy meditada y requiere muchos touch points a lo largo del camino, ¿verdad? Entonces, claramente, si ustedes se dieron cuenta en esta primera diapositiva que les mostré, es listo. Yo hago una pauta con una landing page y listo, aquí hay un toque, nada más un toque. Pero realmente se necesitan más touch points o toques, ¿verdad? Para lograr mejores resultados. Y aquí hay que pedirle a los prospectos que completen un formulario
el tema de pedirle a los prospectos que completen un formulario y llamarles muy pronto puede resultar en un éxito de corto plazo para el encargado de marketing, pero al final tanto el estudiante como la universidad perderán. Y es lo que nos mencionaba ahorita, se me fue el nombre, no Carlos, sino la otra persona, acerca de que sí, nos llegan leads, efectivamente nos llegan leads de esta institución online de México, nos llegan leads, pero no cerramos, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo que es necesario hacer es incrementar el número de touch points, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se hace? ¿Y cuáles son algunas recomendaciones para lograrlo? Lo primero es conectar con los prospectos antes de la toma de decisión, ¿no? Esos prospectos ya deberían saber de nosotros antes de tomar la decisión para que nos pongan en su shortlist, ¿verdad? Eso es supremamente importante y también eso nos ayuda a bajar costo por lead o costo por adquisición. Segundo, crear más objetivos de conversión para capturar leads más temprano en el proceso de selección a un menor costo de adquisición, ¿verdad? Entonces, más objetivos de conversión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que los objetivos de conversión se centran principalmente en aquel estudiante que ya está buscando colegio, está buscando universidad y entonces aparece el anuncio. Por ejemplo, el caso de Google sería red de búsqueda, ¿cierto? Pero estamos dejando a un lado la gente que si bien no va a entrar, por ejemplo, en el próximo semestre, va a tener que entrar, no sé, ahorita estamos en agosto, digamos que ahorita empieza un año lectivo. Entonces, la gente que iba a entrar en agosto, que va a entrar en agosto, a esa es a la que se le hace pauta, pero se deja atrás la gente que va a entrar en enero o que va a entrar en el segundo semestre del próximo año. Entonces, toda esa gente, y aquí tiene que ver precisamente con esto que les decía, conectar con prospectos antes de la toma de decisión, ya debería saber que existe mi universidad o mi colegio, mi institución educativa, digamos, mucho antes de que ya esté próximo a tomar la decisión. ¿Qué otra recomendación importante hay? Reducir la cantidad de datos a capturar, siendo el email el principal para poder ser más proactivos en la comunicación. Entonces, no llenar de campos infinitos o 8 campos, 10 campos de información al posible lead, sino ser muy cuidadoso con los datos clave que necesito yo obtener de ese lead para que efectivamente me llene el formulario, básicamente. También otra recomendación importante es producir más contenido de calidad y trabajar en profundizar la cantidad de información que un prospecto puede encontrar y consumir en la web en un modo autoservicio. Entonces, no es suficiente con que ustedes, digamos, con que tengamos una landing page, somos este colegio, somos esta universidad y ya, con eso vendimos 4 años de estudio en el caso de las universidades, 1 año lectivo en el caso de colegios, que usualmente duran más. Usualmente los niños duran mucho más en el colegio. Entonces, ahí hay que tratar de generar más contenido de calidad y trabajar en profundizar esa cantidad de información que se necesita. Otra recomendación es cultivar a los prospectos mediante lead nurturing, haciendo scoring y perfilándolos progresivamente hasta que estén listos para ser contactados por teléfono. Esto en cristiano significa, pues para los que no están familiarizados con esta jerga un poco de marketing, es nutrirlos, significa estarles diciendo, estarles dando contenido de valor, que eso es uno de los fundamentos del inbound marketing, contenido de valor para que te tengan en el top of mind, es decir, para que te recuerden, básicamente. Entonces, si vas a estudiar economía, pues te puedo estar dando contenido de valor relacionado con economía, de cuál es por ejemplo, cuál es el campo de trabajo de una carrera como esa, en qué consiste estudiar una carrera como esa, todo ese tipo de información que hacen que estemos nutriendo al prospecto, ¿cierto? Y haciendo scoring. ¿Cómo hacemos scoring? Aquel que me está abriendo todas las comunicaciones es porque verdaderamente está interesado. A ese es al quien yo le tengo que poner atención y ofrecerle, digamos, otro tipo de tácticas para acercarlo más a la compra, ¿cierto? Y pues de esta forma, ¿a quienes se pueden contactar por teléfono? Aquellos que ya a través de los procesos de automatización y de medición ya han demostrado que tienen bastante interés. También yo puedo hacer una que otra pregunta a través de formularios diciendo, no sé, por ejemplo, ¿cuándo pensás empezar tu carrera? No, yo la pienso empezar en 6 meses o en 1 año. Yo ya sé que si es en 1 año lo puedo poner en lead nurturing y no le voy a pedir al equipo de admisiones que lo contacte desde ya, ¿verdad? Y también aquí está trabajar en un modelo de scoring que ayuda a hacer más efectivo el tiempo del área de call center, que un poco ya lo expliqué con el punto anterior. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se puede hacer. Vamos de tiempo, ok, sí, ya termino con esto.
Básicamente, entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, una persona que quiere estudiar Derecho, ¿cierto? Entonces, y estamos aterrizándolo en una estrategia de AdWords, de Google AdWords. Entonces, por ejemplo, Calls to Action, cómo seleccionar qué carrera estudiar, cómo seleccionar, aquí todavía, digamos que no sabe bien, no está enfocado bien en qué estudiar, cómo seleccionar en qué universidad estudiar, las mejores universidades para estudiar Derecho. Aquí ven costo de adquisición más, el costo de adquisición aquí, digamos que, aquí me faltó más, qué pena. Pero bueno, el costo de adquisición aquí es relativamente bajo porque esto se pueden hacer campañas de discovery, campañas de display, ¿cierto? Pero ahí genero volumen, base de datos como tal. Esta persona que apenas está interesado en seleccionar una carrera para estudiar, pues claramente el equipo de admisiones no debería contactarlo, ¿cierto? Pero está en la fase de descubrimiento del embudo, ¿no? Entonces está un poco más alejado del proceso de compra y aquí viene el embudo del cual también Ricardo va a hablar ahorita un poco y lo va a explicar mejor. Pero básicamente tenemos un embudo en el que hay una fase de descubrimiento, consideración y decisión. Hoy en día lo que están haciendo las instituciones educativas es centrarse únicamente en esta parte de decisión, pero lo ideal es irse hasta atrás, ¿cierto? Y ahí es algo que mencionaban ahorita también, webinars, checklists, guías, demás, irse un poco hasta atrás para captar esos leads que si bien no están listos para comprar ahora, lo pueden estar más adelante y por eso necesitamos que nos incluyan en su shortlist, ¿verdad? Entonces, esto es descubrimiento en consideración. Contenidos tales como una plantilla de Excel, gestiona tu shortlist de universidades, descárgate el plan de estudios y la guía de admisión de Derecho en la Universidad X, estudio de empleabilidad de abogados en la Universidad X. Entonces, aquí tenemos la parte de consideración. Quien está interesado en este tipo de guías es porque ya está considerando la posibilidad de estudiar Derecho en la Universidad X, pero aún no ha tomado la decisión. Ahora, ya cuando me pusieron en su shortlist de que listo, mi universidad está en su shortlist, entonces aquí ya estoy en la fase de decisión. Entonces resulta que sí, me interesa esa universidad y quiero estudiar ahí Derecho, pero no tengo la plata. Ah, bueno, necesitas una beca para poder estudiar Derecho, tenés dudas en cuanto al campus. Yo que trabajé muchos años en universidades, me acuerdo que habían estudiantes que decían, yo estudié en esta universidad porque me encantó el campus, ¿verdad? Entonces, pues, parece mentira, pero hay gente que de verdad lo define en función del espacio, ¿no? Qué sé yo, de la arquitectura, del espacio como tal. Entonces, por eso, en esta fase, digamos, del proceso, un webinar para una visita virtual al campus, una visita física al campus, ahí sí, venga, lo contacto con uno de nuestros consejeros para ver cuál es eso que te está impidiendo inscribirte de una vez, etcétera. Entonces, ahí estamos en el proceso de decisión. Este es un ejemplo de un embudo, digamos, para una universidad, para un posible lead de una universidad. Y ya después, en la postconversión, aquí hay digamos, una idea de formularios con máximo de 4 o 5 campos. Y ya cuando efectivamente nos dejó sus datos, ¿cierto? Ahí nosotros sacamos más información y vemos si es necesario nutrirlo, si obviamente si ya se inscribió, perfecto, ya hay que hacer todo el postventa, ¿cierto? Pero si no se inscribió o se fue por otra universidad, hay que seguirlo nutriendo, por ejemplo. O si todavía no está listo y le faltan 6 meses más y se fue a estudiar inglés, pues hay que seguirlo nutriendo. Este es un ejemplo de cómo se podría hacer. Y listo. Me pasé un segundito, pero ¿qué les cuento acá? Entonces, como pues obviamente el tiempo es corto, nosotros en Mandala lanzamos un taller de automatización, ¿listo? Entonces ahorita en el chat les voy dejando los links o me ayuda ahí Jorge para dejarles los links de donde pueden encontrar más información sobre cómo automatizar mejor cuando tienen equipos in-house. Y también les dejamos una información sobre nuestra agencia, ya si no quieren capacitarse, pero necesitan obtener la ayuda de una agencia para mejorar sus procesos de automatización en sus instituciones educativas. También les dejo ahí la landing, nos dejan sus datos y nosotros los contactamos. ¿Listo? Listo. Bueno, Cris, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, el contenido. Me encantó sobre todo porque nos hace una reflexión y es que las personas que están buscando estudiar
están tomando una decisión que casi que es para toda la vida. Yo no me puedo imaginar una decisión de compra que pueda ser tan trascendental como la decisión de qué vas a estudiar y dónde vas a estudiar. Entonces, me gustó mucho esa reflexión que hiciste de irse unos pasos atrás para que las personas conozcan nuestra institución educativa, bien sea un colegio, bien sea una guardería, bien sea una universidad, un instituto online, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de institución, que conozcan antes de ir a ese paso de incentivarlos a que hagan una inscripción. Creo que es la reflexión más importante de tu charla. Y yo motivo también a los asistentes que tienen preguntas, que escriban a través del chat, pueden escribir sus preguntas, comentarios, sus observaciones a través del chat. Vamos a responder un par de ellas para poder seguir con nuestra próxima charla, en la que vamos a entrar un poco más en la práctica sobre cómo hacer automatización. Por aquí tenemos una pregunta de Sandro que nos dice, ¿se puede hacer interfase con otros ERPs? Es decir, entiendo que la pregunta va orientada a si una plataforma de automatización se puede conectar con otras plataformas que tenga la universidad. Desde tu experiencia, ¿cuál puede ser la respuesta a esta pregunta? Pues eso ya depende del software. Creo que eso, digamos que depende mucho del software, ¿no? Pero usualmente sí se puede hacer integraciones en principio, y ahí es donde viene la selección del software. Ya es un tema un poco, digamos, técnico en aras de que se puede, pero usualmente sí se puede hacer. Integrar con ERPs usualmente sí se puede hacer. Perfecto, sí. Y también aquí complementando la respuesta, depende de la herramienta que escojas. Si la herramienta tiene una API o una API pública, normalmente se puede conectar con cualquier sistema. Es el caso de ArcticStation, que tiene una API disponible para conectar con otras plataformas que ustedes tengan en sus universidades. Adriana Llano nos pregunta, ¿esos llamados a la acción se determinan con el primer formulario que llena el lead en la landing page? ¿Qué datos recomiendan pedir en ese primer formulario? Pues es que depende, digamos que ahí depende de la fase del embudo donde estás, ¿no? Básicamente. Entonces, depende mucho de eso. Entonces, si vos, por ejemplo, esos call to action, si ves aquí, cómo seleccionar en qué carrera estudiar, yo ahí no le pediría el teléfono. Yo le pediría su email. ¿Qué más? Le podría pedir su email, obviamente su nombre, su apellido, su email y alguna pregunta que me permita, por ejemplo, entender en qué momento está. Entonces, ¿cuándo piensas comenzar tu carrera, por ejemplo? Y ya. Pero si yo, por ejemplo, estoy acá en una campaña de esta parte de decisión del embudo, ahí sí probablemente le pediría su teléfono. Claro, previamente yo ya tengo, y softwares como RDStation te lo permite hacer, si previamente vos ya tenés el nombre, el email, y has seguido todo este proceso, el mismo lead, pensando en un solo lead, ya tengo nombre, email, ya sé cuándo va a entrar a estudiar, después le mostré esta misma guía y salió que quería estudiar Derecho, por ejemplo, la carrera que quería estudiar, ya aquí tengo todos esos datos, ¿cierto?, de ese mismo lead, y ya ahí sí le puedo preguntar el teléfono, ya no le lleno de campos porque es que ya sé quién es, en el caso de los leads que hacen, digamos, toda la parte del embudo. Pero si yo lanzo una campaña de esta parte de decisión, donde ya básicamente la persona está a punto, digamos, de tomar una decisión de dónde estudiar, ahí sí, por ejemplo, le pediría el teléfono, obviamente aparte del email. El email siempre va en todo. Si este es nuevo y no ha pasado por esta parte del embudo, este lead, entonces le tendría que pedir email, ¿cierto? El email siempre debe estar presente. Y en este, por ejemplo, sí le pediría teléfono, pero en cambio en este no. O como lo que mencionaban ahorita de un webinar, entonces en este no le pediría el teléfono, por ejemplo. Todo depende de la estrategia, por eso es tan importante, y ahí nos regresamos a pensar la estrategia. ¿Qué quiero lograr y cómo quiero yo mapear ese customer journey? ¿Verdad? ¿Cómo quiero yo lograr ese customer journey de mi cliente? Súper. Bueno, vamos a cerrar con una última pregunta de Erika, que viene de Edu Musical. Nos pregunta, buen día, quisiera saber si todo esto aplica para colegios y universidades o podría aplicarse a centros de educación informal. Claro, también, sí, yo lo centré un poco en universidades, pero como les dije en algún momento, aplica para colegios y aplica para instituciones educativas. El proceso es similar con sus variaciones claramente, porque no es lo mismo estudiar 6 meses o un año que estudiar 4 años en una universidad o toda la vida en un colegio, ¿no? Claramente por eso, pero aún así, también va a haber un shortlist, o sea, si la persona dice voy a estudiar informática, voy a estudiar tal cosa,
pues definitivamente te tiene que conocer previamente para preseleccionarte, por así decirlo, ¿cierto? Entonces sí, claramente aplica también para instituciones de estudio no formal, digámoslo así. Sí, entiendo que al final del día aplican más o menos los mismos principios, hay un proceso de comparación, las personas ya tienen unas instituciones en su referencia, van a ir directamente a ellas, entonces el reto es más o menos similar. Entonces, bueno, Crisnel, muchas gracias. Quedas ahí disponible en el chat para contestar más preguntas que otras personas quieran hacerte. Si quieres dejar por ahí los datos de tu agencia, de tu contacto, y recordarles a todos que Mandala Digital Marketing es una de las agencias aliadas de ArtStation para Latinoamérica. Entonces, pueden hacer contacto con ella, que ella está totalmente certificada y su equipo de trabajo en las metodologías que nosotros enseñamos en estos cursos y que ella también nos ha traído el día de hoy. Bueno, recuerden que si quieren aprender un poco más sobre cómo hacer esto en sus empresas, en sus instituciones educativas, pueden escanear este código QR para hablar con un consultor que va a hacer un diagnóstico que les va a permitir entender qué áreas de oportunidad de todo lo que estamos viendo aplican para este caso de sus empresas. Yo quiero dar el paso ahora a una persona que es muy especial tenerla el día de hoy aquí, que es Ricardo Socadagui. Después de muchos meses yo aprendí ya a decir bien el apellido de Ricardo. Y Ricardo es muy especial tenerlo en esta llamada. ¿Por qué? Porque primero, es una persona que tiene mucha experiencia trabajando en roles de marketing en instituciones educativas, de hecho. Segundo, fue cliente en esas instituciones educativas de ArtStation, es decir, usaba nuestra plataforma y luego pasó a ser parte de nuestro equipo de trabajo en toda el área de automatización. Entonces es una persona que está más que autorizada, que tiene muchísimo conocimiento y que hoy viene en representación de una compañía, una agencia que se llama To Heart. Entonces, Ricardo, buenas tardes ya casi para algunos países, buenos días para los que estamos aquí juntando el mediodía. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente y es un placer tenerte por acá con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Jorge y Crisnel, por la invitación. Me encanta este tema, me encanta la automatización y me encanta aún más el tema o el sector de educación, porque pues no hay como nada mejor que trabajar en algo en lo que uno cree mucho y yo creo mucho en la educación. Creo que no hay mejor inversión que la educación, entonces pues encantado de estar aquí y compartir algunos conocimientos que tengo en estos dos temas. Bueno, yo voy a ir por unas palomitas de maíz porque me voy a disfrutar mucho esta charla. Te doy la palabra, tienes el micrófono, puedes compartir tu pantalla y vamos a ver cómo llevamos todo esto a la práctica a través de flujos de automatización. Vamos, Ricardo. Listo. Perfecto. Creo que aquí ya me ven, ¿cierto? O en mi pantalla, perdón. Sí. Sí, ya ven mi pantalla. Sí, ya estamos viendo. Listo, entonces, de nuevo, muchas gracias por asistir. Voy a avanzar en un tema ya un poco más específico, que es la automatización para mejorar el embudo, ¿vale? Estos serían los temas que vamos a abordar súper rápido, que es por qué automatizar tu embudo, cómo hacer más eficiente este embudo. Vamos a ver algunas métricas o KPIs específicamente de medición de automatización en el embudo de marketing. Quiero hacer esto también un poquito más práctico, entonces les voy a compartir algunos ejemplos y una sorpresa al final para los que se queden, voy a ejemplificar o hacer un ejercicio rápido de cómo hacer un flujo de automatización con inteligencia artificial. Entonces, cómo hacerlo, digamos, a la velocidad de la luz con la ayuda de inteligencia artificial para los que se queden al final. Y les voy a también a compartir el prompt o los prompts que voy a utilizar para ese ejercicio. Bueno, ya me presentó Jorge. Como les comentó Jorge, pues yo en este momento estoy trabajando en To Heart, que es una agencia de marketing digital y branding, pero en el pasado pues trabajé en varias instituciones educativas. En La Sabana, ahí estaba encargado de más o menos 111 posgrados y 24 pregrados. En Planeta Formación es una empresa gigante que tiene más de 21 universidades y más de 600 programas, y también en el SENA con más de 4.000 programas. Entonces, como saben, esto es para decirles o comentarles, o ustedes también lo saben de primera mano, que la oferta de las instituciones educativas va creciendo, creciendo y creciendo. O sea, cada vez nosotros, como responsables de marketing, vamos recibiendo más portafolio para promocionar, para gestionar, para ir por las ventas de estos nuevos programas académicos.
Y esto lo quiero atar porque esa es la primera necesidad por la cual nosotros vamos a automatizar nuestro embudo, porque como llega más oferta, tenemos más trabajo, necesitamos sí o sí, o de manera prioritaria en el sector de educación, automatizar varios de los procesos. Y también, digamos, en primera medida para esto que les comentaba, o sea, para hacer más eficientes nuestros procesos de marketing, para ahorrarnos tiempo, pero también quiero compartirles esto porque también podemos demostrar a nuestra área financiera que si implementamos automatización de marketing vamos a ser mucho más rentables y vamos a generar más ventas. Entonces, esto que les comparto aquí es un estudio de RD Station, donde aquí tenemos la comparativa y esto nos dice que según las empresas que estudió RD Station, si implementan automatización de marketing, pueden llegar a tener un 330% más de ventas haciendo pequeñas eficiencias en el embudo. Entonces, aquí tenemos los ejemplos en el lado izquierdo que sin automatización de visitas a leads, la conversión es de 20%, de leads a oportunidades del 10% y oportunidades a ventas del 50%. Pero si implementamos automatización, ya de visitas a leads ganamos un 2.5%, de leads a oportunidades un 10% y de oportunidades a ventas un 25%. Y esto al final combinado en esta escala o en esta escalera, con esas pequeñas eficiencias podemos llegar a tener un 3x más de ventas, lo cual es muy importante pues para nosotros demostrar, y esto nos justifica, digamos, los recursos que vamos a utilizar, las herramientas y todo el tiempo que vamos a invertir en esta estrategia de automatización de marketing. Idealmente, ¿qué debemos automatizar? Digamos que las tareas susceptibles de automatizar pues son normalmente las tareas repetitivas como enviar comunicaciones, enviar contenidos, marcar leads, marcar oportunidades, programar acciones en el tiempo, pero que vayan estrechamente ligadas a los objetivos de negocio. Que en educación, pues nuestros objetivos son inscripción, admisión, matrícula, entre otros. Entonces, lo ideal, lo que recomiendo es atar esas dos cosas, las tareas repetitivas, pero que le aportan a ese embudo y a esos objetivos de negocio, porque no es lo mismo optimizar las acciones para conseguir la inscripción que, por ejemplo, automatizar el envío de la grabación de un evento, ¿vale? Entonces, eso, pues digamos que nos puede ahorrar tiempo automatizar el envío de la grabación del evento, pero no va a aportar tanto de manera tan directa a estos objetivos de negocio que ya tenemos definidos y por los cuales somos como responsables. Aquí ya paso rápidamente a cómo hacer más eficiente el embudo de marketing bajo esta premisa. Es que hacer un proceso de automatización no es lineal, ¿vale? Debemos tener siempre un plan B. Si nuestro objetivo en el embudo de educación es llegar a la inscripción, como la tengo aquí marcada con este cuadradito amarillo o naranja, debemos hacer varias acciones, o sea, como les digo, no hacer una acción para que se inscriba y ya, y después otra acción para llevarlo a la admisión y ya, y otra acción para la matrícula. Si no se inscribió con esa primera comunicación, debemos tener un plan B y un plan C para en esas 2 o 3 acciones adicionales ganar esta eficiencia que yo les mostraba aquí al principio, ¿vale? O si no, como les decía, va a ser un proceso lineal y no vamos a poder comparar una acción frente a otra, o sea, qué mensaje para la inscripción o para este objetivo funcionó mejor frente al otro, y no vamos a poder ganar esa eficiencia en cada paso. Entonces es muy importante tener claro o armar un proceso de decisiones o tener un plan B si el usuario a la primera comunicación o la primera interacción nos dice que no, que es muy probable tener un plan B, un plan C y un plan D para ganar y optimizar ese embudo. Y precisamente aquí ya ejemplificando el embudo de conversión del sector de educación, bajo la metodología de inbound, pues está primero la fase alta del embudo TOFU, donde nos dedicamos a captación y atracción. Aquí, ¿qué podemos automatizar? Podemos automatizar la segmentación automática. Entonces, según los usuarios, las interacciones de los usuarios, según la sección web donde estuvo el usuario y el formulario, podemos segmentarlo a
cierto tipo de programa académico o, de acuerdo al cargo, también podemos mandarlos a una bolsa a los ingenieros si son potenciales estudiantes de toda la oferta que tenemos de ingeniería. También podemos capturar gradualmente datos. Crisnel mencionaba que pues, normalmente pedimos muchos datos al principio y probablemente muchos son importantes, pero no es lo recomendable pedir tantos datos al principio porque nos va a salir muy costosa la adquisición. Entonces, podemos primero pedir el email, se guarda eso en nuestra base de datos, después, si el usuario capturamos ese primer email por nuestra página web con un pop-up, después podemos con ese email invitarlo a un webinar como este, y ahí ya no pedirle el email, sino pedirle el teléfono o el cargo o otros datos que tengamos y nos va a hacer mucho más barata la adquisición porque gradualmente vamos pidiendo cada uno de los datos que necesitamos, incluso para calificar los leads. Y también eso podemos hacerlo en ArtDiseño, calificar o hacer segmentaciones premium de los leads que están mucho más listos para avanzar comercialmente. También podemos hacer autorrespuestas, o sea, si el usuario en nuestra página web nos pide el plan de estudios a la 1 de la mañana, podemos hacer un flujo de automatización que le entregue el plan de estudios a la 1 de la mañana sin que nosotros o nuestro equipo comercial esté ahí pendiente de esa solicitud. También podemos hacer retargeting, esto se los mostraré más adelante con un ejemplo práctico. ¿Y en qué canales? Canales medios y canales pagos y canales orgánicos. Y podemos aquí captar esos leads con estudios, con ebooks, ofreciéndole el plan de estudios a cambio del correo, por ejemplo. Y también haciendo un welcome flow, por ejemplo, para las autorrespuestas. Que la autorrespuesta no sea solo entregar, por ejemplo, el plan de estudios, sino también información adicional del programa de interés del usuario. Después pasamos a la parte media del embudo. Esta parte es muy importante porque es donde nos dedicamos a activar y a retener a los usuarios y donde ganamos la confianza, porque de pronto en la parte alta, listo, solo se registró en nuestra página web, pero todavía no nos hemos ganado su confianza, todavía él no sabe que somos referentes en algún tema, porque somos instituciones de educación educativa, entonces somos referentes de muchos temas, pero de pronto el usuario se registró para una maestría en inteligencia artificial, pero aquí debemos convencerlo con eventos especializados de inteligencia artificial, con workshops, con contenido premium, con investigaciones. En las universidades nos dedicamos a hacer investigaciones, mostrándoles a nuestros profesores súper top en esas temáticas. En fin, muchas cosas que van a hacer que el usuario confíe en nosotros. Y aquí, con estas interacciones, podemos marcar los intereses, marcar las oportunidades y enviarlas a la parte baja del funnel, que es esta, la parte de la venta, donde aquí podemos automatizar cosas muy interesantes, como las notificaciones al equipo de ventas. Si detectamos ciertas señales que el usuario nos dio en diferentes medios, sea en la página web, sea en un correo, donde demostró el interés en un programa específico, esto inmediatamente lo podemos notificar al equipo de ventas para que le envíe un mensaje de WhatsApp o para que lo orde comercialmente o lo llame directamente si el lead ya está muy calificado y muy caliente. También podemos automatizar cambios de decisiones. Esto pasa mucho, que este usuario ya no está interesado en la maestría de inteligencia artificial, sino en la maestría de data y analítica. Y esto lo podemos detectar porque el usuario ya no visitó esa sección web, sino que se fue a la segunda opción y podemos también detectar esa interacción y mandarle información especializada de ese segundo programa de interés, ¿vale? O de una tercera opción, de pronto ya no está interesado en una maestría, sino en un diplomado, entonces también podemos detectar esos pequeños cambios de decisión y también informarle o brindarle más información puntual. Y también los hand raise, como les decía, esto se enlaza con las notificaciones donde podemos abordar cuando explícitamente el usuario me dice, ven, quiero estudiar, quiero que me envíe ya toda la información del programa, los profesores, cuándo hay inscripciones, que son como aceleradores y señales del usuario donde nos indica que necesita ya hablar con el equipo comercial para cerrar la venta. Entonces, esto también lo podemos automatizar vía correo, vía SMS, vía WhatsApp, vía notificaciones de Slack al equipo de ventas.
Y aquí también podemos hacer emails de cierre, o sea, en los flujos de automatización ya estos emails ya están súper puntuales a cerrar la venta. También podemos utilizar emails de escasez donde le decimos al usuario, hey, tenemos las últimas plazas con pago fraccionado, ¿vale? O mira, Ricardo, ya no hay vuelta atrás, esta oferta se acaba hoy. O mira, Ricardo, tienes un descuento extra. O mira, ya las plazas están o los cupos están casi agotados para esta maestría, inscríbete ya. Ya aquí pasamos un poco a los ejemplos ya prácticos, donde aquí tenemos el lienzo de ArcGIS y como las posibilidades de flujos de automatización que tenemos. Entonces, aquí estamos ejemplificando la segmentación por comportamiento. Y es decir, que con las interacciones de un email, nosotros podemos filtrar los intereses de un usuario. Entonces, tenemos una segmentación, una base de datos que no sabemos bien a qué programas académicos está interesado ese usuario. Le enviamos un email donde tenemos una opción A o B, o sabemos que son ingenieros, pero tenemos una oferta de maestrías para ingeniería robusta. Le mandamos la lista de maestrías. El usuario hizo clic en el programa A. Eso es una señal para mandarle información especializada de ese programa A en otro flujo de automatización que ya tengamos configurado para ese programa. Entonces, aquí ya por las interacciones de un email, de un simple email, podemos ya hacer una segmentación de ese programa de interés. También podemos, ya que estamos hablando de eventos y de webinars, también hacer un flujo para un webinar educativo. Entonces, ya tenemos la base de datos, le enviamos el correo para que se inscriba a ese evento educativo, pidiéndole, por ejemplo, ya combinando con lo que les dije anteriormente, datos que no tenemos del usuario. Entonces, ahí le pedimos en esta inscripción datos que no tenemos, pero que son importantes. Tenemos una segmentación filtro que nos valida si el usuario se inscribió o no se inscribió, y si no se inscribió, vamos con 2 o 3 acciones diferentes. Entonces, la primera acción fue un email. Si no se inscribió, le enviamos otro email con otro asunto diferente, con otro tipo de abordaje diferente. Si no se inscribió, ahí ya podemos cambiar de medio, podemos invitarlo por WhatsApp. Pero esta lista de segmentación me va a validar siempre si el usuario se inscribió o no se inscribió. Y si sí se inscribió, también podemos automatizar que el día del evento se le envíe el enlace y la transmisión. Entonces, ya en un día podemos crear absolutamente todo lo que necesitamos para un webinar educativo. Aquí también podemos hacer retargeting de Facebook Ads, también donde tenemos una audiencia de los visitantes de nuestro sitio web, pero que aún no se han registrado, por ejemplo, en la landing page. Entonces, podemos aquí validar constantemente los que no se han registrado de esa segmentación que no se han registrado en nuestros formularios e irlos a buscar dentro del inventario publicitario de Facebook Ads. Y esto de forma automatizada, lo cual es muy valioso, incluso para hacer más eficientes los esfuerzos de pauta. Esto es un superpoder que tiene ArcGIS que se llama Lead Tracking. Entonces, que esto nos permite, con usuarios que ya tenemos en nuestra base de datos de ArcGIS, detectar ciertos comportamientos en nuestra página web. Entonces, si el usuario de pronto se registró en el webinar hoy, pero de pronto no siguió comercialmente, pero dentro de 2 semanas visitó la página web específicamente en la ficha de producto, ahí podemos detectarlo con ArcGIS y automáticamente enviarle en ese momento un correo con algo especial de ese programa de formación, ¿vale? O marcarlo como una oportunidad y notificarle al equipo de ventas que, mire, este lead está listo, está caliente, está revisando nuestra oferta hoy, llámelo y cierre la venta. Entonces, esto me parece muy bueno para la parte baja del embudo, estas notificaciones de acuerdo al comportamiento de los visitantes en nuestro sitio web. Aquí, ya como estamos terminando, un mensaje que para mí es muy importante, y es que la automatización puede hacerte como el mejor amigo del equipo de ventas y pueden unir fuerzas de una forma impresionante. Yo normalmente hablaba mucho con las personas del contact center y ellos ya tienen detectados muchos de los insumos que nosotros necesitamos. O sea, ellos ya tienen detectado el email que más respuestas genera, el mensaje que más respuestas genera. Si ustedes cogen esa información hablando con esas personas y lo automatizan, les van a ahorrar muchísimo tiempo y también van a ir un paso más allá para
para tener éxito en las acciones de promoción de los programas académicos. Y evidentemente ahí ya, pues digamos, el equipo de ventas puede dedicar o puede dedicarle más tiempo a esos leads valiosos que de pronto antes no lo dedicaban tanto tiempo. Incluso ustedes les pueden marcar automáticamente, listo, estos son los golden leads de este programa de formación, dedíquenle un poquito más de tiempo, porque ya le quité una carga operativa de ciertos emails que, pues, que les tomaban bastante tiempo en el día. Algo importante que podemos automatizar son las objeciones o esos bloqueos. Yo soy de los que digo que ante una dificultad también hay como una oportunidad. Entonces, normalmente los clientes potenciales en el sector de educación dicen, no tengo tiempo. Pues si me dicen no tengo tiempo, mira, tengo opciones de horarios bastante amplias para que en el tiempo que tenga libre, pues puedas estudiar. No, que estoy muy lejos. Mira, también tengo rutas y tengo modalidad virtual. Mira, que no tengo dinero, pues mira todas las opciones de financiación que tengo. Y esto lo podemos automatizar, por ejemplo, en WhatsApp. Entonces, para esos leads que de pronto no nos contestaron por un tiempo, les podemos preguntar, ven, ¿qué pasó? ¿Por qué no decidiste continuar con el proceso? Le mostramos una lista desplegable de opciones, de estas objeciones, y si nos elige alguna de estas, pues ya tenemos la respuesta clara para atender esa objeción, ese bloqueo. Aquí para KPIs, voy a pasar rápidamente. Aquí lo que yo recomiendo es ir de lo general a lo específico, es decir, primero mirar los objetivos de negocio, o sea, mirar cuál es el porcentaje de inscripción, el porcentaje de admisión, el porcentaje de matrículas. Y después, si vemos algo que deba mejorarse en esas etapas, sí ir a lo específico de mirar las interacciones y el tiempo. Es decir, si en el flujo de admisión hay alguna posibilidad de mejorarlo, pues de ahí sí vamos a mirar, ven cuáles son las tasas de interacción, las tasas de respuesta, las tasas de apertura de los emails, en qué lapsos podemos enviarlo. De pronto estamos siendo muy invasivos con las comunicaciones o con los tiempos muy cortos de abordar a ese usuario. Entonces ahí podemos entrar a mirar las opciones de mejora. Y aquí muy importante en esas variaciones o en esos cambios que hagamos, tener claro muy bien cuál es la variable que estamos evaluando. Entonces aquí voy a poner un ejemplo. Tenemos en el flujo de email marketing, en la parte baja del embudo le decimos al usuario la opción A de, hey, felicitaciones, tienes una nueva beca. Y en la opción B le decimos, tu perfil de usuario es muy destacado, ganaste una beca. Entonces aquí nuestra variable o nuestro KPI es la tasa de apertura, porque aquí estamos evaluando los asuntos, pero la variable que estamos aquí validando es si funciona mejor que yo felicite al usuario o que lo elogie, ¿vale? Entonces, porque cada mensaje, digamos, se asocia a uno de estos atributos. Aquí, esto yo ya lo probé, yo aquí ya les digo que puntualmente para mis usuarios con los que probé funciona más elogiarlo, como tocarles el ego. Han tenido unas aperturas increíbles, pero también la recomendación es que cada uno pruebe en sus segmentos qué es lo que mejor le funciona. Aquí ya voy a pasar rápidamente como premio a los que se quedaron hasta el final. Voy a hacer un ejemplo práctico de cómo con ChatGPT podemos hacer un flujo de automatización muy, muy, muy rápido. Entonces, para esto, yo solo recomiendo tener claro el prompt o la estructura de petición en ChatGPT, donde tenemos el rol, el objetivo, el contexto y el formato. En rol le decimos claramente que quiero que actúe como un experto en automatización. En objetivo, que diseñe un flujo para los que se registran en la página web y que los lleve hacia la inscripción del programa. En el contexto esto es muy fácil porque aquí voy a colocar la ficha del programa académico que en todas las instituciones lo tenemos. Aquí voy a colocar, de ejemplo, la Universidad de los Andes, que aquí tiene, pues en su página web público toda la ficha del programa con toda la información que necesito darle de contexto a ChatGPT. Y en formato, le digo que cree un flujo de automatización en Mermaid, que, bueno, ustedes saben que ChatGPT solo me da un formato de texto, bueno, y de tablas, pero no me dibuja cosas. Entonces le voy a decir que me lo dé en este formato para después dibujarlo bien bonito en un flujo de automatización. O bueno, para tener el diagrama base o insumo base para la automatización. Entonces aquí ya voy a pasar directamente a ChatGPT, donde
Básicamente, este es el prompt, esto es lo que le estoy diciendo, aquí ya lo tenía aquí copiado, y aquí le voy a decir que me genere el flujo de automatización. Y aquí me lo generó. Aquí me genera un código. También les voy a compartir aquí una herramienta donde este código me lo transforma en un flujo automatizado. Aquí con esta herramienta de mermaid.live, aquí ingreso el código y me va a dibujar este flujo automatizado con todos los pasos de este programa académico. Entonces aquí ya le di como agrandar en full screen y aquí mira lo que me genera. Entonces me dice que primero le envío un correo con detalles del programa. Si sigue interesado, le envío información sobre beneficios de la especialización. Si no, le invita a un webinar. Si asistió al webinar, aquí me da dos opciones y finalmente para llegar al objetivo de inscripción. Y listo. Pero bueno, yo no me quiero quedar solo con eso. Entonces aquí le digo que aparte de eso, me cree los asuntos de correo y los tiempos de cada comunicación y los organice en formato de tabla. Y aquí me va a generar los tiempos. Mira, aquí inmediatamente después de la solicitud, 2 días después, los correos y los asuntos. Entonces aquí ya tengo el plan de comunicación de este flujo de automatización. Pero no me quiero quedar solo con eso. Entonces yo necesito el contenido para este primer email. Entonces le digo acá que listo, muy bien. Redacta el correo del primer email. Y aquí me genera el asunto de detalles de la especialización de administración financiera. Gracias por tu interés. Aquí, digamos, en la redacción de email, yo recomiendo no quedarse con la primera versión. Aquí darle instrucciones adicionales como que me ajuste el tono de comunicación o que lo resuma un poquito más. Pero digamos que aquí ya me facilita gran parte del trabajo de insumos y contenidos del flujo de automatización. Entonces, eso era todo. No sé si tenemos espacio para preguntas. Ricardo, yo tengo una pregunta. Dicen que están temblando en Bogotá. ¿Sentiste el temblor o no? Sí. O sea, Ricardo acaba de explicarnos cómo hacer un flujo automático con inteligencia artificial mientras le estaba temblando la tierra. Espero que estén todos bien por allá. Para quienes no son de Colombia, no es muy común que tiemble en Colombia. Quizá otros países como Chile, México están más acostumbrados. Aquí no es tan frecuente. Y Ricardo, quiero darte las gracias por este gran contenido. Creo que aprendimos cómo llevar esto a la práctica y creo que este insight de cómo hacerlo con la ayuda, con el apoyo de inteligencia artificial, nos acelera mucho el trabajo para que cuando vayamos a llevar esto a una plataforma de automatización como ArtStation Marketing, pues ya tengamos la base preparada. Entonces, realmente me parece un contenido muy bueno y animo a las personas que están ahí en el chat conectadas que nos puedan contar cuáles son sus preguntas. De hecho, voy a empezar ya con una de las preguntas que es de Alejo Acevedo, que nos pregunta, ¿es posible hacer esa labor con ChatGPT normal? Es decir, para quienes no tenemos la versión premium. Esa es la pregunta, Ricardo. Sí, claro. Sí, esto lo hice con ambas versiones, con la premium y con la normal. Entonces tranquilamente lo pueden hacer con la versión que no requiere de pago. Perfecto. Ricardo, yo tengo otra pregunta y es, en la práctica, cuando uno hace flujos de automatización, ¿qué tan recomendable es primero dibujar un flujo por fuera de una herramienta, no sé, una cartelera, una presentación de PowerPoint o una herramienta como esa que tú nos acabas de mostrar, antes de llevarlo a la plataforma de automatización? ¿Qué tan buena práctica es? No, 100%. O sea, siempre es bueno dibujar el proceso, como les decía, teniendo claro un objetivo a la vez. O sea, si es el objetivo de inscripción o de admisión o de matrícula,
teniendo claro ese objetivo a la vez, empezar a dibujarlo y después sí llevarlo a la plataforma de automatización. Yo creo que nos ahorra como un poquito de tiempo pensando ahí en vivo en la herramienta que vamos a hacer, de pronto vamos a cometer errores. Entonces dibujarlo siempre ayuda y como les dije, si aparte de dibujarlo utilizamos ChatGPT para afinarlo o tener un bosquejo base, pues mucho mejor, nos ahorra mucho más tiempo. Otra de las preguntas que tengo aquí es, de todos los casos de uso que mostraste en esta presentación, ¿cuál suele ser el más útil para una institución educativa cuando automatizamos qué tipo de cosas? Yo diría que siempre deberíamos hacer el welcome flow. O sea, con el welcome flow donde nos garantizamos que el usuario tenga la información básica del programa y eso lo añadiría a también la calificación automatizada del usuario. O sea, que por medio de los datos que ingresemos, o sea, filtremos los cargos o las empresas o algo que sea valioso para el programa, para así filtrar o sea, primero, ahorrarle tiempo en temas de comunicación al equipo comercial con ese welcome flow y también enviarle los leads más calificados al equipo de ventas, porque como decía Cristel y como decíamos al principio, el equipo de ventas recibe demasiados leads y hay mucho desperdicio en leads no calificados y eso lo podemos automatizar. Entonces, ese welcome flow más calificación del usuario automatizada es lo que creo que funciona mejor. Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta de Giovanni Brunetti que nos dice, muchos de estos emails llegan a spam, si no la gran mayoría, dice Giovanni. ¿Qué sugieren en su experiencia para seguir a estos leads que muchas veces se inscriben para recibir información, pero finalmente nunca leen nunca leen bien o en orden los emails automatizados? Bueno, ese es un tema súper interesante. ArtDistinction tiene webinars, insumos sobre email marketing y cómo optimizar la entrega de los correos, porque ahí cometemos muchos errores. O sea, a veces nos enfocamos en diseñar los emails con muchas imágenes, con muchas cosas que son señales para los servidores de correo, que ese correo es spam. Entonces podemos optimizarlo, podemos agregar ciertos tips de bueno, de HTML y cosas, y hacer pruebas de entregabilidad. También recomiendo hacer las pruebas de entregabilidad. Hay unas herramientas que nos permiten, antes de enviar el email, saber a qué bandeja va a llegar, si va a llegar spam, si va a llegar a la bandeja de promociones o si va a llegar directamente a la bandeja principal. Entonces, por ahora te recomiendo primero pasar por algún validador de entrega de los emails y después empezar a optimizar esos emails, porque normalmente no es culpa del email en sí o de la estrategia de email marketing, sino de nosotros de saber optimizar y también de utilizar una muy buena herramienta de automatización de marketing. Bueno, y complementando también la pregunta y la respuesta de Ricardo, hay herramientas como ArtStation Marketing que además de permitirte automatizar comunicaciones por email, también te permite automatizar comunicaciones por WhatsApp. Entonces, si una persona de repente no lee el correo electrónico, en tu automatización puedes definir una regla para que aquellos que no leyeron por correo les envías una notificación por WhatsApp y así garantizas una máxima entregabilidad de tus mensajes. Ricardo, muchas gracias por el tiempo aquí, por haberte tomado este esfuerzo de traer ese contenido a nosotros. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Las instituciones educativas, de hecho, para compartirles, son el tipo de compañía que hoy en día utiliza más plataformas de automatización en el mundo, por lo que hablábamos, el proceso de compra es un poco más largo, las personas necesitan información a lo largo de esa jornada de compra, a lo largo de esa jornada de inscripción, y para eso automatizar las tareas, las comunicaciones, las notificaciones internas que manejamos en nuestras compañías es fundamental para que podamos crecer a escala y sin demasiado esfuerzo. Vamos a hacer nuevamente el refuerzo de conectarse con uno de nuestros consultores, pueden escanear aquí el código QR, les vamos a enviar por aquí el chat, vamos a hacer un diagnóstico de sus empresas, vamos a entender cuáles son sus retos, si está más en la parte alta del embudo, en la mitad, en la parte final, si hay algún reto técnico que podamos apoyar. Y les agradezco nuevamente, recuerden que este evento fue hosteado, fue creado por ArtStation, la plataforma líder de automatización de marketing y de ventas de América Latina, y por Mandala Digital Marketing y por ToHeart.
en cabeza aquí de Crisnel y de Ricardo. Muchas gracias a todos por conectarse. Estaremos enviándoles las memorias, grabación de este evento y estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias, Ricardo. Adiós. Gracias.